Muy bien. Vamos al módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural, tercera semana. Soy su facilitador Salvador Reyes Martínez y somos el grupo M12 REC-310521-002. El orden del día es el propósito de la actividad integradora 5 y 6. Las instrucciones, obviamente, de también la actividad integradora 5 y 6 y la sesión de dudas. El propósito de la actividad integradora 5 es reconocer y aplicar los conceptos de fuerza, carga eléctrica e intensidad de un campo eléctrico mediante la reducción de una situación que implica un fenómeno eléctrico. Muy bien, pero algo importante que debemos de saber es qué es un ion, porque vamos a utilizar este concepto dentro de la actividad integradora. Entonces, nosotros recordemos que tenemos átomos que constituyen los materiales que son aislantes y buenos conductores. En nuestro caso vamos a ver los buenos conductores. Entonces, un ion, cuando tiene muchos electrones en la última capa del material que es buen conductor, tiene un exceso de electrones. Y a ese exceso de electrones nosotros le vamos a llamar un ion con carga negativa, porque recordemos que hemos venido estudiando a lo largo de estas sesiones que los electrones tienen carga negativa. Ese es el caso más sencillo. ¿Por qué? Porque todos los materiales eléctricos, que son muy buenos conductores, tienen en sus últimas capas de sus átomos electrones libres. Y entonces, ¿qué sucede con una energía que nosotros le hemos venido llamando voltaje o diferencia de potencial? Estos electrones van brincando, digamos así, que realmente es otro el término, pero tenemos que imaginárnoslo de esta manera. Van brincando de átomo en átomo. Entonces, cuando tienen excesos de electrones, eso se les llama iones negativos. Perfecto. Pero cuando hay materiales que pierden los electrones y en su última capa tienen espacios para poder recibir, captar electrones dentro de ese material, a esos electrones se les considera como huecos. Y entonces la carga que tiene ese átomo, al contrario de cuando tiene muchos electrones en la última capa, ahora que tiene espacio para captar, percibir electrones, a ese le llamamos un ion positivo. Entonces, hay dos tipos de iones. ¿Y por qué se les llama iones? Bueno, porque son átomos que pueden percibir electrones y entonces tienen carga negativa, y los otros pueden tener huecos donde estaban los electrones o los que van a captar, y a eso los conocemos como positivos. Muy bien. Otra de las características es de que los electrones de esos iones cargados negativamente se conocen como ánodo, y los que tienen huecos, que nosotros dijimos que son iones positivos, tienen entonces la capacidad de captar electrones, y a eso le llamamos cátodo. Muy bien. A esto nos referíamos, que tenemos el núcleo y los electrones están orbitando. Nosotros, en este nivel medio superior, solamente vamos a pensar que son trayectorias cerradas. ¿De quiénes? De los electrones que están aquí en las bolitas, estas de aquí. Nosotros los representamos así. La realidad es otra, pero para nuestro nivel superior, con este conocimiento es suficiente. Muy bien. Nos dice nuestra actividad integradora número 5, analiza el siguiente planteamiento. Adriana encontró un cristal precioso, un material muy bonito, en el laboratorio de mineralogía, y se determina que el cristal está compuesto por dos iones. Ya sabemos a qué nos referimos con esta palabra, los cuales se encuentran a una distancia de 6 micrómetros. Bueno, recordemos el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Nosotros tenemos aquí un prefijo que se llama
mu, la letra griega mu, micrómetro. Nosotros lo necesitamos no en micrómetros, sino en metros. Entonces vamos a convertir 6 micrómetros a 6 por 10 a la menos 6 metros. Vean la diferencia. Ya no tiene el prefijo mu y ahora se convierte esto en una cantidad muy pequeñita porque dice 6 punto por 10 a la menos 6. Tendríamos que recorrer el 0 hacia acá y entonces nos damos cuenta que en cantidad de metros, esta distancia a la que está un ion con respecto al otro es una distancia muy pequeña. Con cargas, bueno, aquí ya vamos a hablar de las cargas a las que se refiere de este material que encontró Adriana en el laboratorio de mineralogía. Repito, un mineral muy bonito. Entonces recordemos que las cargas nosotros no las vamos a encontrar en la naturaleza, es más, en todo el universo, de forma aislada, una con otra. No, las cargas las vamos a encontrar al interior del material, como lo expliqué en las sesiones anteriores. Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos la carga A, la carga B, pero nosotros tenemos que ver que es una distancia muy pequeñita. Aquí lo estoy agrandando para que se tenga el concepto de lo que está pasando. ¿A qué distancia está? A 6 micrómetros, que son 6 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, aquí lo estoy exagerando. Retomamos entonces que el concepto de carga, nosotros las cargas las vamos a medir en coulombios y si se dan cuenta, a ambas cargas, a la de 6 y a la de menos 7, le estamos poniendo el prefijo mu, que significa que cuando lo convertamos esta carga de 6 microcoulombs y 7 microcoulombs, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Convertirlo a coulombs, entonces sería 6 por 10 a la menos 6, que corresponde al prefijo mu, al micro. Y entonces la siguiente carga, que es menos 7, la vamos a convertir en coulombs y nos queda menos 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Bueno, ya habíamos convertido previamente la distancia entre ellas, que es esta de aquí, la letra R. ¿Qué nos resta? Nos resta solamente este concepto de haber encontrado este cristal. Adriana lo vio y nosotros estamos analizando sus cargas puntuales, que repito, en el universo no están aisladas, están dentro de los materiales como ese cristal. Para conocer a mayor profundidad la estructura del cristal, se requiere realizar lo siguiente. Vamos a calcular la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. Entonces, vamos a utilizar la ley de Coulomb, que nos decía que la fuerza entre esos dos iones, A y B, como lo vimos en la figura anterior, es simplemente ir colocando el valor de la constante, que lo teníamos como dato, regreso a la gráfica anterior, que es la constante K que hemos venido manejando. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, aquí la retomamos y en nuestro ejemplo, nosotros la vamos a sustituir. Este es el valor de la constante K. Ahí está. Luego, ya habíamos convertido la carga de menos 7 microcoulombs a coulombs, ya habíamos convertido la carga de 6 microcoulombs a coulombs, y entonces lo único que vamos a hacer ahora es dos situaciones. Una, la aritmética, que es multiplicar 9 por 10 a la 9 por menos 7 por 10 a la menos 6 y por 6 por 10 a la menos 6. Para ello podemos hacer uso de nuestra calculadora científica, que como lo vimos también en la primera semana, podemos conseguir una aplicación para nuestro celular. Después, fíjense bien, vamos a hacer el análisis dimensional de ese sistema métrico decimal, que era metro, kilogramo y segundo. Coulomb por Coulomb, la letra C por la letra C, le vamos a dar un trato algebraico. Aquí el exponente sabemos que está oculto, es el 1 y el 1. Entonces, como la base es la misma, decimos que Coulomb por Coulomb, ¿cómo nos queda? Sumamos los exponentes de acuerdo a las leyes algebraicas. Nos queda C cuadrada entre C cuadrada, ya lo habíamos analizado, es 1. 1 por metro cuadrado Newton, ¿cómo nos va a quedar? Newton metro cuadrado. Pero nosotros vamos a ver que aquí tenemos también la unidad de esa distancia entre los iones que la elevamos al cuadrado. Entonces aquí se vuelve a repetir la situación de que metro cuadrado entre metro cuadrado, el resultado es 1. Y finalmente, la fuerza entre el ion A y el B, una vez que hicimos las dos operaciones del análisis dimensional y las operaciones aritméticas, resulta ser que es menos 105 newton
los demás metro cuadrado, coulomb al cuadrado, se convirtieron en 1. Entonces ya tenemos el resultado de la fuerza entre esos dos iones. Continuamos. Con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Entonces, aquí vamos a decir que la carga del ion A, la carga del ion B, véanlo bien, el análisis de aquí estas dimensiones que toma la carga. En este caso es positiva y en este caso es negativa, por eso el signo menos. Significa entonces que entre ellas son diferentes, hay una fuerza de atracción, porque cargas iguales, como lo vemos aquí en la gráfica, se repelen, pero cargas diferentes se atraen. Entonces, en este caso estamos viendo que dos cargas iguales se repelen, sean positivas o sean negativas. La fuerza entonces que nosotros calculamos nos dio un valor negativo y lo que ustedes deben de realizar en su análisis debe ser algo así muy parecido a esto si quieren, pero no lo mismo porque recuerden, yo no les resuelvo las actividades, les doy ejemplos. Entonces aquí estamos diciendo que de la fórmula se deduce que la fuerza de interacción es atractiva si las cargas tienen signo opuesto, lo que resulta en una fuerza negativa, como fue nuestro caso. Y es repulsiva si las dos cargas tienen el mismo signo, como la gráfica que estamos viendo aquí. ¿Cómo hubiese resultado entonces esa fuerza? Como positiva. Espero les sirva esto para que ustedes puedan escribir su respuesta. Vamos a continuar. Después nos piden que respondamos hacia dónde se va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B. ¿A la izquierda o a la derecha? Y tenemos que decir por qué. Fíjense bien. Retomamos el concepto. El ion A y el ion B. Cuando yo analizo desde el punto de vista del ion A, ¿qué sucede con la fuerza de interacción? Voy a decir que hay una fuerza, una flechita arriba que significa un vector y el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces la flecha va hacia acá. Esta fuerza de interacción quiere decir que en nuestro caso se están atrayendo. Pero cuando yo veo desde el punto de vista de la carga A con respecto a la B, en mi ejemplo, la dirección de ese vector viene de izquierda a derecha, de la carga A la carga B. Pero ¿qué pasa cuando tengo la opción de estar analizando cómo es esa fuerza, pero estoy situado imaginariamente en la carga B? Vean, ahora voy a decir que la fuerza de ese vector de la carga B con respecto a, ¿cómo va? ¿Qué dice el sentido de la flecha? Que va de la carga B a la carga A. Entonces ustedes podrían tener esa confusión. Bueno, ¿cómo es la situación? Para que no tengan esa confusión, ustedes tienen que situarse en qué tipo de carga van a analizar la fuerza. Entonces, si lo veo en la letra A, que es la carga A, la dirección de la fuerza va hacia allá, es de atracción. Pero si lo veo en B, la dirección de la fuerza va hacia allá, que es de atracción. Esta letra D, recordemos, que es la distancia que teníamos en nuestro ejemplo entre el ion A y el ion B. Aquí nos dice, hacia la derecha se desplaza el ion A, ya que la fuerza entre ambas es de atracción. Si nos hubieran preguntado lo contrario, entonces sería hacia la izquierda, pero nos están preguntando cómo es desde el punto de vista de la carga A. Luego dice, se coloca un determinado elemento, P, que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.15 micrómetros. Entonces, esta distancia de la carga a una posición P también imaginaria que está en medio entre la carga A y B, entre la distancia, está exactamente a la mitad. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad, nos dice aquí, como se muestra en la figura. Si se dan cuenta, nosotros con la ley de Coulomb dije que las cargas no pueden estar aisladas, siempre tienen que estar unidas a otras cargas dentro de los materiales. Pero para cuestiones de análisis de la ley de Coulomb, nosotros podemos conceptuar que estas dos cargas están en el espacio y están aisladas, y aparte decir que entre ellas voy a colocar un elemento P. No es que así sea en realidad, pero así nos lo están planteando. Y entonces dice, determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio. Para eso inventaron esta posición P. Se considera entonces como carga
P positiva. La carga A es positiva, con respecto a la P es positiva. ¿Qué pasaría aquí? Se repelen. Y entonces el campo eléctrico que se da entre estas dos cargas, entre estos dos iones, ese campo eléctrico es de repulsión. Es como cuando jugamos con el imán y los ponemos del mismo polo. Negativo y negativo se repelen, positivo y positivo se repelen. En este caso, la carga A con esa carga puntual P, entonces se están repeliendo. Pero, ¿qué sucede con este que es positivo? El que estamos imaginando con respecto al ion positivo también de la carga B, perdón, de la carga B negativa, perdón, disculpen. Aquí se están atrayendo porque son cargas opuestas. Y ya como en ese caso, entonces ya vimos las dos situaciones, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. En este caso tenemos dos cargas, dice aquí, por lo cual debemos de utilizar la siguiente fórmula. Bien, ¿cuál es la diferencia de esta fórmula que estamos analizando aquí contra la ley de Coulomb? Allá analizábamos la fuerza entre esas cargas. Ahora lo que vamos a calcular es la letra E, no es la letra F. Y la letra E lo que nos indica es que es un campo eléctrico, como nos lo están pidiendo aquí. Vamos a determinar y vamos a usar la misma fórmula, pero vamos a cambiar la literal, la letra. Entonces, para calcular el campo eléctrico entre esas dos cargas, que ahora es la A y la P, o la B y la P, nosotros vamos a usar la misma constante, la letra K. Vamos a considerar ahora la distancia, que fue 0.07 micrómetros, de la carga A con respecto a la P y de la P con respecto a la B, y el valor de las cargas. Vamos a hacerlo. Sustituyendo los datos. Recuerden, estamos calculando un campo eléctrico. Y entonces dijimos que la constante va a ser la misma con todo y sus unidades. Las cargas las vamos a convertir. Recuerden por qué. Porque aquí dice microcoulombs y acá dice microcoulombs, pero nosotros necesitamos que sean 6 coulombs, o sea, 6 por 10 a la 6, y menos 7 microcoulombs convertido a coulombs son menos 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, lo volvemos a repetir, el análisis dimensional y las operaciones aritméticas. ¿Qué resulta? Que entonces la intensidad del campo eléctrico, en este caso, recuerden, siempre cambio los datos para que no lo vayan a copiar tal y cual. Me dice que la intensidad del campo eléctrico, ¿qué es? Primero que es negativo. Menos 160 por 10 a la 15 newtons coulombs. Vean las dimensiones. ¿Qué sucedió aquí? Tenemos coulomb al cuadrado dividiendo a los coulombs, el 2 con el coulomb de arriba se va y entonces resulta ser newton coulomb. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí lo que pasó fue que el campo eléctrico tiene unas nuevas dimensiones. No solamente tiene que ver la fuerza de atracción, sino también la carga. Así se interpreta este resultado. Luego dice, con base en tus resultados anteriores y suponiendo que los iones A y B, fíjense bien, ya habíamos analizado el ion A y el ion B, y el elemento P, ¿para qué lo pusimos? Para ver qué sucedía en este punto con respecto al ion positivo y con respecto al ion negativo. Van a generar un campo magnético. Son diferentes. Queden con ese concepto, recuerden, vayan y analicen qué sucede con los campos eléctricos en nuestra información de prepa en línea CEP en la plataforma. ¿Cuál es el campo magnético? El campo magnético es muy fácil de detectar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos imanes y jugamos con ellos, sabemos que ahí hay presente un campo magnético, pero al mismo tiempo sabemos que existe un campo eléctrico. Para él, ahí sí es más difícil de detectarlo, pero de acuerdo a unas leyes que se llaman de Maxwell, un matemático buenísimo que trabajó mucho con Faraday, él trabajó esta situación y entonces se dio cuenta de que existía un campo eléctrico y a la vez un campo magnético y que ambos deben de coexistir. No puede existir uno sin que esté presente el otro. Van a realizar un bosquejo muy parecido a este de aquí. Aquí sí lo pueden copiar porque lo van a tener que explicar, por favor. Y van a justificar su dibujo.
Entonces aquí, en esta situación decimos, ya que el signo del campo eléctrico es negativo, como fue el cálculo que realizamos, se determina que la fuerza es de atracción. Muy bien. Esta es la actividad integradora número 5 y este es el video que volví a repetir porque no tenía sonido. Está fallando mi computadora y no me había percatado de que no tenía sonido. Estaba yo muy emocionado explicando los iones, los campos eléctricos. Les ofrezco mil disculpas. Aquí está el video que sustituye a aquel que ya bajé de la red y que voy a subir para que tengan la referencia. Muy bien, muchísimas gracias.